Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Insomnio Code, y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo JavaScript implementa el patrón iterador en sus colecciones y también cómo podríamos implementar este patrón en JavaScript igual en nuestras implementaciones como tal. Si no sabes qué es un patrón iterador, sí te recomiendo que vayas a ver un video que hice hablando sobre el patrón iterador para entender qué es un patrón iterador o para qué sirve. Y si bien JavaScript no implementa el patrón iterador de la misma manera que se explica en el video o que encuentras en otras implementaciones como tal en internet o libros, realmente la idea es la misma. Y ese concepto te va a servir para entender el porqué del patrón, ¿no? Es importante. Y también recomiendo que vayas a ver sobre otro video que hice hablando sobre símbolos, si quieres indagar más sobre por qué se utilizan los símbolos para implementar este patrón, ya que JavaScript utiliza los símbolos o se apoya de los símbolos para implementar este patrón. Así que creo que esos dos videos son importantes para entender un poco más este video, ¿no? Así que pues vamos a comenzar como tal. Sabemos que en JavaScript tenemos colecciones, que están los arreglos, que son los más comunes, están los mapas, los strings incluso, y los sets como tal, ¿no? Ahora, sabemos que nosotros podríamos o podemos implementar o iterar sobre, en este caso aquí sería arreglo, podemos iterar con el for-of directamente una colección. Si corremos este código nos podemos dar cuenta que el for-of itera sobre el arreglo, ¿no? Y esto lo podemos cambiar por el string y de igual manera va a ser la iteración, ¿no? Lo podríamos cambiar por un mapa o por un set y va a ser exactamente lo mismo, va a iterar sobre la colección. Entonces, ¿cómo es posible que el for-of itere sobre prácticamente esas colecciones sin importar el tipo de colección, ¿no? Y es porque el for-of sí se apoya realmente del patrón iterador. Hay una forma estándar de cómo JavaScript o de cómo algunas características de JavaScript pueden iterar sobre colecciones. Y estas colecciones tienen que implementar ese patrón, pues para que puedan ser iterados por este tipo de feature o estas características de JavaScript, ¿no? For-of no es la única característica que existe en JavaScript que se apoya de este patrón para su funcionalidad. Igual tenemos el split operator, que prácticamente es el de los tres puntitos. Si yo hago el string, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que aquí está haciendo el split. De igual manera, la destructuración o destructuring con corchetes como tal, de igual manera se apoya de este patrón, ¿no? Pero para no hacer el video largo, claramente nada más vamos a utilizar, digamos, el for-of, ¿no? Pero quédense con eso de que también hay otras características que se apoyan de este patrón y pueden utilizarse o pueden hacer alguna funcionalidad en base a este patrón sin importar qué colección se esté utilizando, ¿no? Así que, bueno. Ahora, ¿cuál es la representación de este patrón en sí en JavaScript? Entonces, el iterador en JavaScript como tal, iterator, lo voy a definir aquí, es un objeto bastante sencillo a comparación de cómo se hace un patrón iterador, por ejemplo, o como lo mostré en el video anterior, ¿no? Y realmente un iterador aquí en JavaScript tiene tres métodos como tal, pero nada más voy a hablar de uno, me voy a centrar de uno. Y es el método next, que el método next prácticamente es el que nos ayuda o es el que hace que nos vayamos posicionando de elemento por elemento para devolver el valor. Ahora, este método no solamente nos devuelve el valor, sino nos devuelve un objeto que tiene la propiedad value, que aquí es donde se incrusta el valor como tal, suponiendo que vamos a iterar el arreglo, en este caso en la posición 0, que sería 1, y otra propiedad que es done, que prácticamente nos dice si hay elementos o ya no hay elementos que iterar en nuestra colección, ¿no? En este caso, como de ejemplo, digamos que devolvemos el primer elemento del arreglo y esto sería falso porque pues todavía hay elementos que iterar, ¿no? Y básicamente
este es el patrón iterador así de sencillo en JavaScript. Claramente hay otros métodos, pero no los vamos a cubrir en este video. Pero prácticamente este es el patrón, ¿no? Este es el importante, el que nos ayuda a iterar sobre los elementos. Y este patrón es el que utiliza for of. Ahora, ¿cómo nosotros podemos acceder a ese patrón o a ese iterador de estas colecciones? Pues muy fácil. Vamos a hacer un console log aquí. Y voy a utilizarme o voy a apoyarme del arreglo, ¿no? Esto también ya lo mostré cuando estaba hablando sobre símbolos. Y es que en JavaScript podemos utilizar, o los símbolos se utilizan para acceder a algunas funcionalidades como tal. En este caso, hablando del patrón iterador, ¿no? Aquí debemos de usar symbol iterator, ¿no? Que prácticamente es una propiedad especial que tienen los arreglos, que podemos accederla solo utilizando este symbol.iterator, ¿no? Si hacemos la impresión de esto, nos podemos dar cuenta que esto es una función. Entonces, si corremos esa función, ahora nos podemos dar cuenta que esa función nos devuelve un iterador. Realmente lo que nos está devolviendo esta función es el iterador de un arreglo. Si sacamos esto, vamos a sacar esto de aquí. Y voy a poner, por ejemplo, it, de iterator, nada más. Nos podemos dar cuenta que yo puedo hacer punto y nos devuelve un método next, return y throw, que son los otros métodos que tiene, ¿no? Pero nos vamos a centrar en next. Si yo ejecuto next, aquí podemos darnos cuenta que next nos está devolviendo prácticamente un objeto, como les comenté aquí, que sería value, que sería 1, porque estamos en el primer elemento, y done, que sería falso, porque no está terminado todavía, existen más elementos. Si yo ejecuto este next 3 veces, entonces nos podemos dar cuenta que está iterando poco a poco sobre la colección, siempre y cuando yo mande a llamar el método next. Si yo hago una última llamada a ese método, nos podemos dar cuenta que pues nos dice que está hecho, que ya no hay elementos que recorrer y por ende su valor es indefinido, ya no hay valores que mostrar. Entonces, el for of realmente lo que hace es esto: manda a llamar al iterador de la colección, sin importar qué colección sea, y manda a ejecutar prácticamente el método next hasta que ya no encuentre prácticamente elementos, ¿no? Entonces aquí yo claramente puedo usar el string en lugar de, digamos, del arreglo, y esto funciona de igual manera. Por eso no importa la colección, siempre y cuando la colección implemente ese patrón, ¿no? Ahora bien, ya que aprendimos cómo es que JavaScript utiliza este patrón, ¿cómo nosotros podríamos implementarlo, por ejemplo, en un objeto? Un objeto, voy a borrar esto realmente porque ya lo vimos. Un objeto, si nos fijamos aquí, si lo intentamos iterar con for of, nos va a marcar un error y nos va a decir que el objeto no es iterable, porque realmente los objetos en JavaScript no implementan el patrón iterador. Y si bien me puedes decir, bueno, pero si existe el for in, y el for in sí recorre entre properties. Sí, pero esta es otra implementación como tal, enfocada, digamos, a objetos como tal. Pero recuerden que este video se va a enfocar al patrón iterador como tal. Así que de momento no vamos a hablar de eso, ¿no? De igual manera, la destructuración entre curly braces o llaves es otra cosa aparte del patrón iterador como tal, o de lo que estamos hablando en este video, ¿no? Para que no haya confusión o malos entendidos. Entonces, como ya nos pudimos dar cuenta, para poder acceder al patrón iterador de un arreglo o de una colección que la implemente, utilizamos symbol.iterator. Entonces, si queremos
implementar un iterador, debemos de agregar esa property a nuestra implementación. Y en este caso hacemos esto, ¿no? Hacemos la implementación y esto tiene que ser una función, claramente. Y aquí digamos que ya implementamos o ya dijimos que nuestro objeto es iterable, pero todavía no estamos devolviendo el iterador. Y el iterador que vamos a devolver, vamos a aprovechar este que hicimos aquí, va a ser este, ¿no? Lo vamos a hacer aquí y lo devolvemos. Voy a hacer un return del iterador directamente, ¿no? Voy a borrar esto para que no haya confusión. Ahora bien, voy a minimizar esto. Aquí ya implementamos, digamos, el patrón iterador a nuestro objeto. Dijimos que nuestro objeto ahora ya es iterable porque ya implementa el symbol.iterator y pues nos está devolviendo realmente un iterador. Si nosotros corremos este código, aquí ahora el for-of va a ser capaz de iterar sobre el objeto, pero va a ser infinito porque siempre nos va a estar devolviendo este objeto y done siempre va a ser falso. Si yo corro esto, nos podemos dar cuenta que esto nunca para, ¿no? Va a ser infinito como tal. Ahora bien, lo que voy a hacer aquí como modo de ejemplo, esto realmente va a cambiar dependiendo su implementación, la necesidad que tengan para hacer la implementación, si en todo caso la hacen, del patrón, ¿no? Pero yo como modo de ejemplo lo que voy a hacer es devolver las properties directamente, ¿no? Lo que voy a hacer prácticamente es esto. Realmente aquí la implementación de esto, lo que voy a hacer no importa tanto como tal. Object.keys de this, ¿no? Lo que importa es el patrón y que entiendan el patrón. Y voy a crear, digamos, un index que inicie en 0, ¿no? Esto lo voy a mover. Y aquí voy a estar devolviendo prácticamente la propiedad pues, conforme se vaya llamando, ¿no? En este caso va a ser index más para que de una vez haga el incremento, ¿no? Y aquí en falso pues simplemente voy a decir si index es mayor o igual a la longitud prácticamente de las properties que estoy devolviendo aquí. Quiere decir que ya no hay más elementos y esto se vuelve true, ¿no? Ahora si nosotros corremos el código nos podemos dar cuenta que ya itera el for-of sobre las properties. Y de igual manera podríamos usar nosotros destructuring usando el split operator también en arreglos, ¿no? Sabemos que hacer el split operator en objetos se tiene que utilizar curly braces, ¿no? O llaves. Pero en este caso ahora como implementamos el patrón iterador en el objeto, lo podemos hacer directamente en arreglos. Si lo corremos nos damos cuenta que esto nos devuelve esto, ¿no? Si bien esto es un poco verboso como tal, prácticamente para hacer un patrón iterador como esto, en JavaScript tenemos algo que se llaman generadores y realmente nos facilita mucho la parte de devolvernos iterador. Prácticamente un generador es como un iterador. Y ahorita van a ver que esta sintaxis que tenemos acá se disminuye bastante. Un generador se distingue porque prácticamente un generador es una función en la cual en su sintaxis solamente le agregamos un asterisco aquí y aquí ya estamos diciendo que esta función ahora es un generador y acá le voy a poner generator y en vez de hacer returns, en vez de usar return como tal, utilizamos la keyword yield y prácticamente este es un return. Al hacer el yield prácticamente estamos haciendo esto prácticamente estamos haciendo el next como tal, ¿no? O sea, este código se reduce simplemente a esto y si hacemos otro yield prácticamente es lo mismo. Si yo agarro y mando a llamar como tal este
este generator, nos podemos dar cuenta que tenemos exactamente las mismas properties que un iterador. Los mismos métodos, que un iterador. El next, el return y el throw, ¿no? Entonces, aquí podemos refactorizar esto y lo podemos hacer de una forma más sencilla. Simplemente ponemos el asterisco en function. Y aquí yo puedo prácticamente eliminar esto y recorrerlo como un for normal, por ejemplo, ¿no? Acá simplemente cambio por props, es como un ejemplo. Y aquí lo único es devuelvo un yield de props y prácticamente en donde queda, ¿no? Como de ejemplo. Y se reduce el código un montón como tal, ¿no? Aquí aproveché a mostrar prácticamente generadores que pues básicamente son iteradores, ¿no? Si corremos el código, esto debería funcionar de la misma manera. Aquí tengo un error por indefined. Ok, acá tengo un error por esto. Voy a eliminar esto. Ok, ahora sí tiene que funcionar. Y como nos podemos dar cuenta, pues ya funciona de la misma manera, ¿no? Y el código se redujo pues bastante, ¿no? Porque este generador realmente nos devuelve un iterador y la única forma de devolver valores aquí sería utilizando, digamos, un yield, ¿no? Que el yield sería como el next, el método next que devuelve ya toda la estructura value y done. Y pues básicamente este es el patrón iterador y cómo JavaScript implementa el patrón iterador y cómo podríamos nosotros implementar el patrón iterador en nuestras implementaciones como tal. Si te ha gustado el video, deja un like. Si te gusta este tipo de contenido, igual puedes suscribirte al canal. Y pues nada, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, bye.